fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanos que quieren ponerse en contacto conmigo o este servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo, de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica, quiere transformar los rasgos del creyente en los del aquel a quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén
y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que todos están invitados. Decíamos en el último segmento que estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 en adelante, del cual leemos. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo llevó por el desierto. Allí permaneció durante 40 días, tentado por el diablo. Todo ese tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo, llevándolo a una altura, en instante le mostró todos los reinos de la tierra. Luego le dijo: yo te voy a dar el poder sobre todos estos reinos y toda su gloria, porque a mí me pertenecen, y se lo doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le respondió: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él le servirás. Finalmente lo llevó a Jerusalén, lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, porque la Escritura dice, encargará a sus ángeles que te guarden, y también te llevarán en las palmas de las manos, para que no tropieces con las piedras. Jesús le respondió: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Hermanos, la narración en la tradición evangélica servía para ilustrar el mesianismo del Señor Jesús. Con su negativa a asumir el poder político, a obrar un portero divino que obligara a todos a creerle, como está en Lucas capítulo 11, y a seguir un camino humano, o sea, satánico, que evitara la cruz para obtener el reino, como está en Marcos capítulo 8. Probablemente se remonta a confidencias de Jesús que explicaba a sus discípulos, así como también él encontró sus mismas tentaciones y resistencias ya desde el principio. En los evangelios, la narración asume el valor programático más amplio que abarca todo el ministerio del Señor Jesús y su significado salvífico a la luz de toda la historia de la salvación. Después del bautismo, que corresponde al paso del Mar Rojo, el Señor Jesús vuelve a recorrer en el desierto el camino de Israel. Pero mientras todo el pueblo cayó en la prueba y murió, Él la supera definitivamente y abre la entrada a la tierra prometida, al reino. Además de esta alusión a Israel, se puede hacer una aproximación a Adán, hijo de Dios, desobediente por supuesto, que después de la prueba y la caída
salió del paraíso para ir a terminar en el desierto. Él, o sea, el Señor Jesús, el nuevo Adán, partiendo del desierto, vence la prueba y vuelve a llevar al hombre perdido al paraíso, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Hermanos, las tentaciones descritas como las de Israel históricamente se han de correlacionar con el bautismo. Esto constituye la opción fundamental de Cristo, la solidaridad con los hermanos en la obediencia al Padre Celestial. Hermanos, las tentaciones presentan los costos de esta opción en forma de lucha contra la opción contraria. Esta, que es obvia y común a todos, consiste en buscar el poder de cualquier tipo con un fin bueno. Pero esto es contrario a la solidaridad con los hermanos y por consiguiente es una desobediencia al Padre Celestial. Hermanos, este texto nos muestra cuánto pecamos con un fin bueno. Nos lo muestra para convertirnos y justificarnos. El discernimiento no es abundante en el mercado. Muchas veces, por amor a Cristo, hacemos opciones contrarias a las suyas. La opción divina cuesta toda la vida. Por consiguiente, hermano que me escuchas, siempre estamos expuestos a caer y caemos con frecuencia. Las tentaciones no hay que relegarlas solo al comienzo del ministerio del Señor Jesús. Él fue todo y siempre tentación y lucha hasta el final. Existen dos modos opuestos de ser hijo. Si tú eres hijo, le dice Satanás a Jesús, es como uno diabólico y uno divino. El primero consiste en querer poseer a sí mismo y a los otros. Y al otro, poniendo las manos sobre la vida propia y la ajena. El segundo, en recibirlo todo como un don del Padre Celestial y hacerlo y darlo todo como un don, al igual que Él, colocando la propia vida en las manos de los otros. El uno crea un sistema de relaciones de violencia y de muerte, el otro de amor y de vida. Mientras el evangelista Marcos acentúa el aspecto del Señor Jesús como nuevo Adán, y el apóstol San Mateo, el de nuevo Israel, el evangelista Lucas presenta a Cristo en su victoria pascual sobre el enemigo Satán. Esta victoria la vemos realizada en los exorcismos, en los mismos milagros y en la pasión. Así se explica quién es el Hijo de Dios, en el cual Dios se complace. Es el Hijo obediente a su palabra, que con la obediencia venció el mal y creó en la historia un espacio libre de su poder, en el cual todos los creyentes pueden ser salvados. Las mismas tentaciones en las que cayó Israel, en lugar de ser un lugar inevitable de perdición, se convierten en promesa de salvación a causa de aquel que las ha vencido.
Ese enemigo que estaba obrando en el tiempo de Israel está actuando todavía hoy en la vida de la Iglesia Católica. Pero su dominio sobre el hombre fue quebrantado y vencido por el Señor Jesús. En Él, o sea, en el Señor Jesús, el creyente pasa a través de la brecha y entra en el hoy de la salvación. El Señor Jesús ha vencido y vence todavía hoy en la fe del discípulo y del creyente que lo escucha para ser salvado. Hermanos, las tentaciones constituyen el tejido de la vida cotidiana cristiana, con la lucha necesaria contra el mal y los mismos costos del bien. Tienen un valor positivo. Son señal de que uno está en el mundo, pero no es del mundo, y pertenece a Cristo el Señor, como lo anuncia Hebreos capítulo 12, Jueces capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, Segunda de Corintios capítulo 12 y Mateo capítulo 5. Hermanos, el diablo que tienta al hombre tiene primero un solo poder y es robarle la palabra de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 8. De tal modo que no obedezca a Dios. Es lo que intenta hacer inclusive con el Señor Jesús. Pero si uno obedece la palabra de Dios, germina en su corazón y produce frutos de salvación. Por eso el diablo lo tienta mediante la tribulación, para que se desanime y caiga en la desconfianza, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Si no logra desalentarlo, por el camino trata de sofocar la palabra de Dios, fomentando preocupaciones por la riqueza y los placeres, que son sus aliados al seducir al hombre e inducirlo a la desobediencia. Y el versículo 1 se lee: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, sobre el Señor Jesús, que estaba en oración después del bautismo, descendió la plenitud del Espíritu Santo. Y en este Espíritu Santo es conducido por el desierto. Aquí se forma el pueblo que después de salir de la esclavitud de Egipto está en camino hacia la tierra prometida. Ese que es el lugar del ya, pero todavía no, de la nostalgia del pasado y de la desconfianza acerca del futuro. Es árido, es invivible, es insediado por el enemigo. En el desierto, todo es enemigo. Pero es menester atravesarlo, teniendo como guía la palabra de Dios y como provisión su fidelidad. Hermanos, el desierto es figura de la misma vida del bautismo, con todos los peligros y los temores a través de los cuales el Espíritu Santo lo conduce. En efecto, hermano que me escuchas, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Y si el Señor Jesús está lleno del Espíritu Santo, de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, lo anuncia Juan capítulo 1. Su Espíritu Santo nos llena también
a nosotros, que estamos y caminamos en Él, solidarios con Él, en la lucha y en la victoria. Y el versículo 12 lee, durante 40 días, tentado por el diablo. Es una alusión a los 40 años de la generación del desierto, a toda la vida que es acechada por Satán, que nos quiere separar de Dios y de su promesa. Mire lo que dice la Escritura. Hijo, si te llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Así comienza la hermosa institución del Sirácida en su capítulo 2. El diablo es aquel por cuya envidia entró la muerte en el mundo, lo anuncia Sabiduría capítulo 2. El que insinuó en el corazón de Adán la sospecha y la desconfianza en Dios, lo llevó a desobedecer y a cerrarse ante Él, lo anuncia Génesis capítulo 3. Él es el verdadero protagonista del mal. Contra Él es la lucha y la victoria de Cristo. Es el Dios de este mundo, lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Él es el príncipe de este mundo, lo anuncia Juan, capítulo 12. En cuyas manos está todo poder sobre la tierra, lo anuncia Lucas, capítulo 4. Pero, según Apocalipsis capítulo 13, el dragón, o sea, el diablo, dio a la bestia, o sea, al imperio romano, su fuerza, su trono y su poder grande, la raíz con la cual puede el mal implantarse en el hombre y producir sus frutos venenosos, que es el egoísmo, que tiene su terreno en la desconfianza producida por la mentira que llevó a no escuchar a Dios. Así, los que éramos hijos suyos, hemos llegado a ser hijos del homicida y del que es mentiroso desde el principio, del diablo, que se convierte en nuestro Padre. Lo anuncia Juan, capítulo 8. Seguimos leyendo el versículo. Sintió hambre. Las tentaciones tienen como incentivo las tres hambres fundamentales del hombre, en relación respectivamente con las cosas, las personas y con Dios. Presentan la posibilidad de garantizar la satisfacción mediante la posesión, o sea, las cosas con el tener, las personas con el poder, Dios con el querer, en lugar de hacerlo mediante el don. Todo pecado repite el de Adán, apoderarse del don, apartándolo de su fuente. Y el versículo 13 lee, si eres hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús vino para mostrar al mundo el rostro del Padre Celestial, viviendo como hijo. Es tentado en su misión para que se muestre como hijo de Dios, pero no es cuestión de finalidad, sino de los medios. El Señor Jesús no se muestra como hijo de Dios, obrando milagros en provecho propio. No doblega a Dios a la exigencia fundamental del hombre. El pan, señal de la vida, es la primera necesidad del creyente, que todo lo necesita. Doblegar a Dios a la propia vida o la propia vida a Dios. El pan o su voluntad.
el hombre o Dios. Esta es la falsa alternativa que el Señor Jesús rechaza como primera tentación. De ella nace toda falsa religión que sacrifica al hombre a Dios. Y, bajo otro aspecto, todo ateísmo que sacrifica a Dios al hombre. En los dos casos, el hombre está perdido porque pierde su identidad, que es ser la imagen de Dios. Pero esta alternativa es falsa. No es cuestión de alternativa, sino de prioridad. La fuente y el grifo no están en alternativa, sino en derivación. Es la tentación primera y continua del hombre, la de no creerse criatura de Dios y considerarlo como antagonista y competidor. Y el versículo 4 se lee: Jesús le respondió, está escrito. Hermanos, la fuerza con la cual el Señor Jesús vence la tentación consiste en acudir a las Sagradas Escrituras. En la obediencia a la palabra de Dios se experimenta que el primer pan, fuente de vida, es el mismo Dios en su amor. Y esto no es una alternativa como con el pan. Antes bien, es su principio. El haber sugerido esta alternativa falsa fue la astucia del enemigo para arruinar al hombre. El Señor Jesús dice, no solo de pan vive el hombre. Y eso quiere decir también de pan. Pero el primer pan es obedecer a Dios y fiarse de Él. Esto da a la vida su luz y su sentido. Eso no excluye el otro pan, sino que viene antes, como el fin viene antes que los medios. La meta antes que el camino. Con esta prioridad queda superada la alternativa diabólica. O Dios o el hombre. El hombre viene de Dios y es para Dios, porque el mismo Dios es para el hombre. Y no le sustrae nada, antes bien, se lo da todo, porque es su criatura. Así el Señor Jesús vence la mentira que está en el origen de la sospecha y de la desconfianza y vuelve a llevar al creyente a la obediencia. Y cuando multiplique el pan en Lucas capítulo 9, no caerá en esta tentación. Él, hermano que me escuchas, que es palabra de Dios, se convertirá en pan para todos, no mediante el privilegio del milagro, sino mediante la solidaridad con los hermanos en obediencia al Padre Celestial. Para la base bíblica de esta tentación, lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 8, Éxodo capítulo 16, Números capítulo 11, 1 Corintios capítulo 10. Una vez superada la falsa alternativa, se ha establecido la finalidad, el principio y el fundamento del cual viene todo, y hacia donde todo tiende a Dios y su palabra. Ya no se colocan en el antagonismo mortal con el hombre, sino en una relación de prioridad vital con el resto. Cuando en el Padre Nuestro pedimos el pan, reconocemos que nuestro pan viene de Él y en definitiva es Él mismo, Él que es nuestra vida.
Y el versículo 5 al 7 se lee, llevándolo a una altura. Hermanos, es la tentación de obtener el reino. Todos los reinos de la tierra son los medios del poder, cambiando el pensamiento de Dios por el pensamiento del hombre. El reino le corresponde al Hijo de Dios, pero éste lo obtiene no porque adora el poder, sino precisamente porque está exento de él y libre. Y esto lo levanta hasta la cruz. Precisamente allí, hermano que me escuchas, inaugura el reino. Lo anuncia Lucas capítulo 23. Esta tentación concierne los medios en el uso de los cuales se expresa la estupidez y la idolatría del hombre. La estupidez, cuando los medios no son de la misma naturaleza del fin. La idolatría, cuando se pone los medios como fin. En el uso de los medios se expresa la verdadera alternativa. La estupidez o el conocimiento de Dios, la idolatría o el temor de Dios. Se peca por estupidez cuando no se comprende que la semilla es de la misma naturaleza del árbol y no se sabe distinguir entre la estrategia de Satán y la de Dios. San Ignacio, gran santo de la Iglesia Católica, en la meditación de las dos banderas, presenta el criterio fundamental para distinguir el poder del mal del poder de la cruz. Satán actúa llevando del deseo de la riqueza al poder de la soberbia. Hermanos, Cristo actúa llevando del deseo de la pobreza a la humildad. Usar los medios del enemigo significa trabajar para él, cuya finalidad es hacer que el hombre use esos medios que producen el mal. Se comete pecado de idolatría cuando los medios se consideran como fin y las criaturas ocupan el lugar de Dios. En efecto, hermano que me escuchas, el ídolo en sí no es nada. Lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 8. Esto sucede cuando se absolutiza cualquier realidad por debajo de Dios. La ley, el orden, la propiedad, el trabajo, la productividad, el consumo, el placer, el bienestar, la libertad, la ciencia, el partido, el Estado, la iglesia, las diferentes ideologías, los medios, incluso los que son buenos, vienen a ser negativos si se absolutizan. Constituyen un universo de valores malignos porque están enloquecidos y carecen de una finalidad. Administran la vida del hombre para la muerte y le impiden la libertad del reino. Hermanos, el hombre nunca es ateo, solamente es idólatra y absolutiza las propias necesidades de él por miedo y construye un mundo muy diferente del reino de Dios. Por eso Satán dice con razón que todo está en sus manos y él lo entregará a los que quieren seguir sus consejos. El hombre que ha perdido a Dios no está en una zona
neutra de libertad y de decisión, ha llenado de estorbos su distancia de Dios, con sus temores y necesidades, que se han convertido en sus ídolos y objetivos, sobre los cuales organiza toda su existencia. Hoy más que nunca se percibe esta situación de organización cósmica del mal. Después de haber eliminado a Dios, su vacío infinito ha sido llenado con la angustia de la nada y de los diferentes deseos que, en lugar de saciarse, se autoalimentan al infinito. El hombre, hermano que me escuchas, después de perder a aquel a quien necesita, absolutiza las necesidades que tiene como animal. Estas se convierten en ídolos implacables. El medio, al convertirse en fin, lo trastorna todo en su contrario más semejante. Lo verdadero lo convierte en lo útil, lo justo en lo ventajoso, el bien en el placer, lo bello es lo funcional, lo bueno es el interés, el amor en el egoísmo, la vida en la muerte. Se puede llegar a establecer como finalidad la nada, el mal absoluto en lugar de Dios. Se cae en el nihilismo y en el fatalismo. Toda rebelión parece inútil. El mal es necesario y la nada inevitable. Como máxima o como máximo, se busca el mal menor. De todos modos, se comete siempre y él crece hasta llenar con su vacío todo espacio vital. Y el versículo 8 se lee: adorarás al Señor tu Dios. Hermanos, solo si se adora a Dios, solo a Dios, el hombre puede vencer esta situación de maldad. El creyente es aquello delante de lo que encuentra. Él se convierte en su propio fin, lo que adora. Si adora y teme a Dios, en todas las cosas se realiza a sí mismo. Él que es imagen y semejanza de Dios en todas las cosas, si no adora ni teme a Dios, se pierde a sí mismo en todas las cosas que adora y teme. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo anuncia el Salmo 111. Cuando en el Padre Nuestro le pedimos a Dios que venga a su reino y que sea santificado su nombre, le pedimos la gracia de vencer esa tentación. La adoración y el temor de Dios es un Dios que no es instrumental, sino que siga siendo Dios. Pero la tentación siguiente que hace el diablo es tremenda. Pero es el reino de Dios sobre la tierra, porque es la libertad del creyente frente a todo ídolo. La respuesta del Señor Jesús se ha de relacionar con Deuteronomio capítulo 6. Y el versículo 9 al 11 se lee: lo llevó a Jerusalén. En Jerusalén, hermano que me escuchas, que es el corazón de la tierra prometida, donde se está llevando a cabo la lucha decisiva entre Cristo y Satán.
se coloca también la tentación definitiva. Provocar a Dios con el milagro para ver si el Señor está en medio de nosotros. ¿Sí o no? Lo anuncia Éxodo capítulo 17. Es la tentación radical de la fe. En lugar de fiarse de sus promesas, se exige una intervención según su promesa. Lo anuncia el Salmos 91. Para estar seguros de que Él dice la verdad. Es la tentación más diabólica y camuflada del justo. ¿Dónde está Dios? ¿Tu Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo anuncia el Salmo 42. Es la tentación que invierte la relación hombre y Dios. En lugar de obedecerle a Él, yo, que ya le he obedecido, pretendo ahora que Él me obedezca a mí. Después de haberme doblegado ante Él, lo doblego hacia mí. Aún más. Por eso me doblego ante Él. Mi religiosidad y justicia es un medio para dar la escalada a Dios y colocarme en su puesto. Su palabra, en lugar de ser una provocación a mí para que le obedezca, la dirijo como provocación mía a Él para que se cumpla. Como Adán, en el centro me coloco todavía y siempre a mí mismo. Todo, Dios y su palabra, debe servirme a mí, a mi salvación. Sálvese a sí mismo. Seré el trágico triple estribillo de la tentación real más que nunca y absurda que resuena a los pies de la cruz, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Hermanos, en el fondo, se sirve a Dios para servirse de Él. Se le provoca en su promesa porque uno no se fía de Él. El verdadero Dios es tratado como un ídolo. El Dios vivo debe doblegarse y ser así una satisfacción obediente de mis necesidades humanas, como lo anuncia Números capítulo 20. El milagro del agua, la tentación del espíritu. El creyente puede tentar y provocar a Dios de dos maneras opuestas. Seguimos leyendo el versículo. Con la seguridad o presunción religiosa, acepto la gracia de Dios y su promesa, pero olvido su santidad y su justicia. Dios es bueno. Por consiguiente, me atribuyo el perdón ya antes del pecado y convierto su bondad en un pretexto para mi libertinaje. Lo anuncia Judas en su versículo 4. Soy hijo de Dios. Con Cristo en la cruz estoy asegurado, sin peligros ni luchas. Por consiguiente, puede hacerlo todo, inclusive lo que lleva a la perdición. La libertad y la gracia son una cobertura para el pecado. Su santidad y su justicia están profanadas. De esta raíz nace la pereza en la oración, en la obediencia a la palabra de Dios y en el servicio a los hermanos. Pierdo el temor de Dios, prácticamente lo desprecio y Él acaba por no valer nada
en mi vida concreta. Me endurezco al mismo tiempo en el pecado y en la religiosidad hipócrita. El Dios benévolo se ha convertido en el ídolo de mi falsa indulgencia conmigo mismo, sin santidad. Así santifico y justifico mi pecado. El orgullo espiritual me ha llevado a desafiar a Dios y a vencerlo, usando como confirmación de mi maldad. Con la desesperación y la desconfianza de la propia salvación, yo respeto la ley, la justicia y la santidad de Dios. En cambio, hermano que me escuchas, pierdo de vista su promesa y su gracia. Vivo sin alegría, porque Dios no ha estado, no está, ni estará nunca conmigo. Es la tentación de la cruz. Puedo llegar a la desesperación, puedo llegar a la rebelión, puedo llegar a la blasfemia y puedo llegar al suicidio. O bien puedo conseguir la señal de su bondad mediante una santidad y una justicia que yo quiero con el despecho de Dios, con los caracteres de la autodestrucción, ascesis o activismo, o mediante prácticas religiosas tendientes a darme una señal de que Dios está conmigo porque yo estoy con Él. Y el versículo 12 se lee: no tentarás. También lo puede leer en Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, a Dios hay que adorarlo, no tentarlo. No debe exhibirse en las señales que pido a causa de mi desconfianza en su santidad o mi desesperación frente a su bondad. Mi vida queda salvada solamente si confío en Él, en su justicia que perdona, en su bondad que santifica. Mientras yo no puedo dejar de justificar el pecado o condenar al pecador, Dios condena el pecado y justifica al pecador. Así salva su bondad y su santidad. Esto es lo que pides a Dios cuando le dices: hágase tu voluntad. Y en el versículo 13 se lee: acabada toda tentación. Hermanos, el Señor Jesús lleva a cabo y agota en sí toda tentación que encierra a Dios. Tal vez es una ilusión al Génesis capítulo 3, cuando Eva vio que el fruto era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Las tres concupiscencias del hombre, como lo dice 1 Juan capítulo 2. Los tres aspectos del fruto corresponden tal vez a los tres tipos de tentación que el mismo Señor Jesús supera. Él vive y vence todo el mal del hombre y crea en el mundo el espacio de libertad frente al maligno. Seguimos leyendo el versículo. El diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Es la hora de la pasión, en la cual el Señor Jesús dirá: esta es su hora y el poder de las tinieblas, en Lucas capítulo 22. Y será la hora oportuna de la salvación para nosotros. Toda la vida del Señor Jesús está incluida en esta lucha con Satanás, desde el bautismo y la cruz. Pero vayamos ahora
a Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dice, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos, y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró, como de costumbre, el sábado en la sinagoga, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió. Él me envió a llevar una buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados por el lenguaje de misericordia que empleaba y comentaban, ¿no es este el hijo de José? Él le respondió, sin duda me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate de ti mismo, y me dirán, hazlo también aquí en tu propia patria. Todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, yo les aseguro que ningún profeta está bien recibido en su patria. En verdad les digo que en tiempo de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio, y hubo un gran hambre tan grande en todo el país, había muchas viudas de Israel, y sin embargo, Elías no fue enviado a socorrer, sino a aquella viuda que vivía en Serepta, en el territorio de Sidón. Y también en tiempo del profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos de la sinagoga se llenaron de ira, se pusieron de pie y lo arrojaron fuera, hasta un barranco en la montaña, donde está construida la población, con intención de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Hermanos, en las tentaciones hemos visto los medios que Jesús rechaza para mostrar que es el Hijo de Dios. Ahora vemos cuáles usa: el anuncio de la palabra de fraternidad que vive desde Nazaret hasta el Jordán y del Jordán hasta la cruz. Con el poder del Espíritu Santo comienza un ministerio e inaugura el año jubilar en el cual se vive la paternidad de Dios, en la fraternidad entre los creyentes. Es la entrada en la tierra prometida. Él se presenta como el cumplimiento de la palabra de gracia, que trae la bendición de Dios y realiza la promesa. El evangelista quiere que su lector se encuentre con esta palabra de gracia que se anuncia hoy. Ella tiene su raíz en el pasado, la promesa de Isaías y las figuras de Elías y de Eliseo, y se actualiza hoy, en el hoy eterno de Dios, que se ha realizado una vez por todas en Jesús, y se actualiza siempre cada vez que la palabra es anunciada en su nombre. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar
el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.